Hola, buenos días. Hoy os voy a hacer el comentario de las elecciones municipales de ayer. Han alterado mapa político de España y ha habido una importante derrota del Partido Socialista, el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, pero no en lo que se esperaba, porque el Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, sigue siendo una importante fuerza política en el conjunto de España. Sí ha habido un importante avance del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo. El partido Vox, Santiago Abascal, ha avanzado mucho en votos en relación a las anteriores elecciones municipales, hasta el punto de que incluso ha duplicado los votos que tenía en el año 2019. El partido de Pablo Iglesias, que está compuesta también por otras formaciones políticas similares que van, digamos, como asociadas, como caso de Ada Colau, los de Comú Podem, o Podemos, o el Sumar de Yolanda Díaz. Este partido ha perdido muchos votos de forma considerable. Pero bueno, vamos a analizar un poco la situación. Tanto Partido Socialista como Partido Popular ya tenían su infraestructura de votos por lo de haber sido unos partidos gubernamentales, ya tenían las alcaldías perdón, los municipios de toda España tenían preparadas las candidaturas. Normalmente los partidos que gobiernan suelen llegar a más rincones del país, a mayores municipios y pueden formar candidaturas, porque tienen ya la gente para formar las candidaturas. En cambio, los partidos que no han tenido fuerza en el gobierno, que no han estado en uno de los gobiernos, el autonómico o el nacional, pues no, en muchos casos no alcanzan a todos los municipios. Y solo se presentan en unos cuantos municipios, los más destacados, en aquellos donde tienen gente y pueden presentar las candidaturas. Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones municipales en relación con las elecciones generales son muy distintas, porque lo que se elige en las elecciones municipales son unos gestores. ¿Quiénes van a administrar el ayuntamiento? ¿Quiénes van a administrar en el municipio? Teniendo en cuenta que en España hay un poco más de 8.000 municipios. El municipio es el ente político más cercano al ciudadano. Es el que se encarga de administrar las calles donde los ciudadanos viven, los servicios de las basuras, las cosas son propias de los municipios. También te cobran importantes impuestos, como es el caso del IBI, nada más que por tener la vivienda, el pago de los servicios de limpieza, le digo, de recogida de las basuras, la tasa del cementerio, donde tienes enterrados a los seres más queridos, los familiares, y bueno, también algún impuesto como por tener a un vehículo, una moto, una bicicleta o el coche, también tienes que pagar un impuesto a las municipales. Y también desde el poder municipal tienen que encargar de alguna serie de servicios, como por ejemplo los polideportivos, o alguna biblioteca, alguna escuela, algún ambulatorio. Hay una serie de servicios que también dependen de las entidades municipales. Entonces, las municipales de lo que se trata es de elegir quién va a gestionar el ayuntamiento. Y como los candidatos son más cercanos a los ciudadanos, pues hay más caras conocidas. Entonces, más que elegir las siglas o un líder político, como es el caso de las elecciones generales o hasta incluso las elecciones autonómicas, en las municipales lo que se elige es a una persona que tú la conoces, que sabes de su valía, que sabes de su capacidad, que tiene más o menos tus simpatías o no las tiene. Entonces, esto te influye mucho en tu voto. Y esto es lo que pasa, que no se puede comparar o extrapolar las elecciones municipales con las elecciones generales. Bueno, pero como el país ha estado muy mal gobernado y han pasado cosas muy graves, cambios de leyes bruscas, se han recortado mucho las libertades, se han recortado mucho los derechos, han habido un mal gobierno, han incrementado mucho los impuestos, pues
las municipales, en cierta manera, igual que las autonómicas, son un voto de castigo o un voto de aprobación al gobierno del país, al gobierno central. Sin embargo, se ha reflejado mucho en muchas zonas de España un voto de castigo al Partido Socialista de Pedro Sánchez y un apoyo al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, lo cual quiere decir que una buena parte del electorado quiere un cambio de gobierno. Pero no nos engañemos, porque aquí no cambia nada. Tanto el Partido Socialista como el PP aparentemente son la misma cosa, porque los dos son partidarios de la Agenda 2030, que va en contra de los intereses españoles. Quieren implementar una serie de cosas, imponer una serie de cosas que recortan mucho las libertades, que nos complica mucho la vida, que hace que sea mucho más cara, y unos cambios que no son agradables, que mucha gente no los tiene en cuenta, o perdón, o mejor dicho, que los ignora, porque no tiene conocimiento en mayor profundidad sobre este tema. Entonces, el único partido que no es Agenda 2030 es Vox, el partido de Santiago Abascal. Y bueno, si bien ha obtenido una importante cantidad de votos, no ha sido lo suficiente. Entonces, todo queda para ver cómo serán los resultados de las próximas elecciones generales. Yo creo que en las próximas elecciones generales Vox sacará muchos más votos, porque van a ser unos meses que quedan para llegar a fin de año, que es cuando se supone que se convocarán las elecciones generales, y podrá transmitir mejor su mensaje en el sentido de poder explicar que tanto PP como PSOE prefieren más pactar entre ellos, que ellos tienen en común que ambos son Agenda 2030, que Vox tiene su propia agenda, la conocida Agencia España, perdón, la Agenda España, que la que mira más por los intereses de España, en el sentido de que permite a los agricultores más libertad de trabajo, da más libertad al mercado, porque resta más regulaciones. Estas regulaciones se imponen desde Europa, por ejemplo, que quiere bajar los impuestos, quiere reducir el estado de las autonomías, que sale muy caro, y esto está en el programa de Vox, que no lo tienen los demás partidos políticos, que son más partidarios de mantener las autonomías, como ello la fragmentación de España, de tener los impuestos altos. Ninguno ha hablado de bajar impuestos, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Aparentemente no han hablado de bajar impuestos, aunque en alguna cosa, una cosilla ahí han hablado de ello, pero bueno, no es así. Y ambos son la misma cosa. La Agenda 2030 y en la política del país no van a cambiar mucho. Pero claro, como ya he dicho antes, en las elecciones municipales se elige a una persona conocida. Y esto puede hacer cambiar las cosas, porque en las elecciones generales se elige más a una persona que tiene que liderar y que representa una ideología, y esta persona es la que tiene que hacerse cargo del gobierno de España. Entonces aquí votas más a un partido, y aquí también pues las posibilidades de que Vox pueda tener muchos más votos e incluso llegue a presidir el gobierno son mucho mayores. Porque pensad que, ¿cómo se explica que Vox tenga tantos asistentes a los mítines? Es el partido que más gente atrae a los mítines, y los demás partidos no tienen tanta gente en los mítines, pero sí tienen el apoyo de los medios de comunicación, como son la televisión, como son la prensa, y esto también tiene mucho que ver. Pero claro, si vemos que mucha gente va a los mítines de Vox, esto hace presagiar, hace suponer que puede tener muchos más votos en las próximas elecciones generales que los que lo han tenido en las elecciones municipales, de las cuales pues en muchos municipios no se ha podido presentar porque no ha tenido candidaturas, no ha tenido gente para poder obtener la representación local. Bueno, pues así esperemos a estos meses a ver cómo van evolucionando las cosas, porque en todos estos meses tendrán alguna forma indirecta de hacer campaña electoral. Se podrá ver más el plumero, los partidos políticos, se les podrá ver más los colores, se les podrá ver más las pretensiones, y esto puede influir mucho en las próximas elecciones generales y que pueda tirar mucho
el mapa de cómo se ha configurado actualmente el espectro político español, es decir, los resultados electorales que hemos visto en estas municipales, en los cuales el Partido Socialista ha quedado un poco atrás, ha avanzado bastante el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, Podemos ha retrocedido mucho, Ciudadanos prácticamente ha desaparecido y Vox ha tenido importantes avances. Pero según que las generales, las cosas pueden cambiar mucho. Vox puede sacar muchos más votos, creo que el Partido Socialista puede bajar aún mucho más, y del Partido Popular también podría ser que bajara mucho más de votos en favor de Vox, porque no olvidemos que tener como presidente del gobierno a Alberto Núñez Feijóo incluso podría ser peor que con Pedro Sánchez, porque cuando era presidente de la Comunidad de Galicia, con el tema de la pandemia, pues quería implementar unas medidas muy duras, muy dictatoriales, muy fuera del sentido común e incluso inconstitucionales. Quería obligar por la fuerza a todos los ciudadanos de Galicia a vacunarse de la COVID, en contra de la voluntad de muchos que no querían vacunarse, que no tenían confianza en esta vacuna. Quería poner multas desde los 60.000 euros a los 600.000 euros. 600.000 euros. Esto sería prácticamente 100 millones de las antiguas pesetas. 600.000 euros de multa. Y esto es prácticamente a cualquier persona condenar a la ruina para toda su vida. Porque ¿qué persona va a poder pagar 600.000 euros de multa e incluso 60.000 euros de multa? Que es una cantidad considerable que no está al alcance de mucha gente. Pues esto es Alberto Núñez Feijóo, que quiere ser presidente del gobierno en España. No es la persona más recomendable para gobernar. Incluso podría ser peor que Pedro Sánchez, tenerlo en cuenta. Así que, formaros bien, no hagáis mucho caso de lo que digan las televisiones. Hay canales alternativos para obtener la información, como por ejemplo en Internet, y formaros un criterio propio y no os dejéis de engañar, para así en las próximas elecciones generales estar más preparados y a ver si las tornas cambian, porque España está muy mal, necesita un golpe de timón que la conduzca hacia la dirección adecuada, hacia la senda adecuada, porque tenemos que mirar que haya trabajo para todo el mundo, que se puedan pagar las pensiones, que no hayan deudas, que hay que terminar de una vez por todas con la delincuencia. Se tiene que hacer respetar la propiedad. La misma delincuencia tiene que ser más duramente castigada para ser nuestro un país mucho más seguro. Tenemos que ser un país mucho más libre, hacer menos leyes, la mayoría de las cuales son absurdas, menos regulaciones que no nos permiten trabajar y emprender en libertad, recompensar más el trabajo y el esfuerzo, bajando más los impuestos, porque muchos de los impuestos van para gastos inútiles y gastos de mantener muchos parásitos, muchas cosas que prácticamente las tenemos que mantener por la fuerza y realmente no nos sirven, se podrían quitar. Y en definitiva, mirar de hacer un país mucho mejor. Por eso tenemos que prepararnos bien, estudiar, contrastar las informaciones, no dejarnos engañar. Ahora que tenemos internet, pues que nos informáis por qué le quiere. Bueno, pues termino mi vídeo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Adiós amigos, os vaya bien.